Muy buenas noches para todas las personas que se van conectando a esta hora, a este conversatorio UGPP con BDA Compliance Solutions. Mi nombre es Natalia Suárez, abogada tributarista y administrativista de la Universidad del Rosario, y hago parte de esta hermosa comunidad BDA Compliance Solutions, esta comunidad global de expertos consultores. En el día de hoy me acompañan la doctora Tatiana Gómez, nuestra gerente general en BDA. Ella es administradora de empresas y conoce eh, muy de fondo esta problemática que tenemos actualmente los fiscalizados por la UGPP. Y asimismo nos acompaña nuestro director jurídico del área UGPP y Compliance, el doctor Milton González, quien acaba de publicar el libro Enfrentar a la UGPP, que ya lo pueden adquirir en Amazon, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y nos cuenta todas las estrategias, los argumentos y sobre todo la evolución jurisprudencial y normativa que tenemos que saber, que tenemos que conocer cuando enfrentamos un proceso de fiscalización o simplemente queremos conocer más en detalle para que no nos coja desprevenida esta entidad. Muy buenas noches para todos, siguen conectando. Primero que todo, quiero saludar al doctor Milton. Doctor Milton, buenas noches. Quisiera que nos comentara ¿qué esperar de la UGPP con este nuevo gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué podemos decirles a las personas que se acaban de conectar con nosotros sobre este tema? Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Tatiana, a todos los invitados. Muchas gracias. Me encanta una vez más tener la oportunidad de compartir con ustedes. ¿Qué les puedo decir respecto a estas personas? Son personas que por alguna razón están involucradas con procesos de la UGPP, bien sea o que recibieron un requerimiento de información, que tienen una acción persuasiva, que la empresa donde trabajan están adelantando un proceso, pero hay un interés. ¿Qué ocurría o qué ocurrió hasta hace muy poco con la UGPP? Eh, con el gobierno anterior, ellos estaban muy lentos en cuanto a adelantar los procesos. Es decir, estaban como finalizando algunos procesos de cobro, pero no estaban fiscalizando de una manera agresiva. ¿Qué hemos notado con este cambio de gobierno? Que de hecho todos hemos escuchado noticias, especialmente respecto a la DIAN, a la reforma tributaria, donde a todos nos han hecho mención que se necesita un tema de recaudo. Es decir, el gobierno actual necesita recursos y todos hemos escuchado también que se ha mencionado el déficit que existe pues, para cumplir especialmente con los programas sociales que prometió el presidente Petro en su campaña. Entonces yo creo que esto ha motivado especialmente a la UGPP a que de un tiempo para acá inicie de manera activa de nuevo esta ola de procesos de fiscalización, notificando requerimientos de información para declarar o corregir, liquidaciones oficiales, moviendo los procesos de cobro coactivo, decretando embargos. Nosotros lo notamos por el volumen del movimiento de nuestros clientes. Digamos, cuando la UGPP está tranquila, pues nuestro volumen es normal, pero cuando tenemos picos como como en este momento, pues notamos que en efecto la unidad está acelerando el tema de los procesos. Doctor, usted recientemente publicó el libro Enfrentar a la UGPP. En este libro podemos ver muchísimos temas que atañen a independientes, que atañen al proceso de fiscalización, que atañen a todo este tipo de estrategias que utiliza la UGPP para lograr el recaudo en estos momentos en que la nación necesita cubrir ese bache fiscal. Y quiero invitar a todas las personas que están viendo este video para que en el link que les vamos a dejar ahorita en el chat o en nuestra página web adquieran este libro, porque ahí está absolutamente específico, desmenuzado, todos los temas que necesitamos saber. Esta sea la oportunidad para invitarlos a que lo compren, porque va a ser una herramienta muy importante en su organización. Es el libro que contiene la normativa, la última normativa para independientes, por ejemplo, recopila las sentencias de unificación, los principales argumentos. Pero doctor, yo quería preguntarle, ¿qué consejos les podemos dar a estas personas
que trabajan en estas organizaciones o que les acaba de llegar un requerimiento, sea cual sea, y de pronto no saben cómo actuar, cuál es el paso a seguir que les podemos decir a estas personas? El paso uno es conocer en qué etapa estoy. ¿Cómo sé en qué etapa estoy? Leyendo el acto que recibimos o el correo electrónico, porque ahora todo es por correo electrónico. El correo electrónico arriba dice si es una acción persuasiva, si es un requerimiento de información, un requerimiento para declarar o corregir, una liquidación oficial. Entonces, paso uno, me ubico dentro del proceso, en qué etapa estoy. Paso dos, identifico quién soy. Digamos, no son las mismas reglas las de un independiente persona natural, las de una empresa, las de una cooperativa, por ejemplo, una agremiadora. Ahí cambiamos las reglas, la estrategia, incluso el mismo marco legal es completamente distinto. Entonces, ubico quién soy, por ejemplo, una empresa, persona natural, ¿dónde estoy? Si yo estoy en una etapa persuasiva, ¿qué es persuasivo? Que recibo una comunicación donde me dice la UGPP, hemos notado que usted presenta indicios de elusión, indicios de evasión por el periodo tal, lo invitamos a que corrija y si no, lo vamos a fiscalizar, etcétera, y va a ser acreedor a sanciones. ¿Qué tengo ahí? Tengo una carta donde la UGPP me dice, ojo, yo ya lo detecté, ya me di cuenta que existen presuntos indicios de evasión, corrija o lo fiscalizo. Eso es un aviso, pero no implica ni que me van a embargar el día de mañana, ni que yo tengo que salir corriendo a pagar, ni que de hecho me vayan a fiscalizar. Eso significa que existe una posibilidad grande que sea fiscalizado, pero no necesariamente que esto ocurra. Ese es el persuasivo. ¿Qué debería hacer frente al persuasivo? Frente al persuasivo tendría que revisar si lo que la UGPP dice por ese periodo es correcto o no. Por ejemplo, si la UGPP dice como empresa, hemos notado que por los siguientes trabajadores en el periodo tal, usted no aportó de manera correcta. Yo reviso, me audito, contrato una auditoría y me doy cuenta que mis aportes están bien, pero que la UGPP está tomando los medios magnéticos como referencia y quiere incluirme un montón de cosas que no debe, pues yo no corrijo. Digo, yo estoy bien. Si me quiere fiscalizar, pues que me fiscalice porque estoy tranquilo. O por el contrario, si es verdad lo que ellos dicen, pues mejor voy, corrijo y pago antes que me sancionen. Porque recordemos que aquí no es solo pagar, sino es pago más intereses, más sanciones que pueden llegar incluso al 60%. Entonces, eso frente a las persuasivas. Eso frente a las persuasivas. Doctora Tatiana, yo le quería hacer una pregunta a usted. De pronto hay personas aquí que también tienen clientes independientes o que son independientes, están fiscalizadas. ¿Qué consejos les podemos dar también a estas personas independientes? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Qué sucede con las notificaciones? ¿Cómo podemos, digamos que ayudarlos con unos tips para que se vayan un poco tranquilos a casa? Bueno, Natalia, yo creo que hemos sido muy reiterativos en los conversatorios que hemos tenido con los independientes y las personas jurídicas, porque creo que es algo que va a seguir siendo un proceso de fiscalización. Ahora, como lo decía el doctor Milton, es un tema que ya se ha venido generando de manera virtual, pero que tenemos que entender que la unidad nos sigue notificando también de manera física, pero yo creo que, y me corrigen si no es de manera intencional, porque casualmente con clientes que manejamos, les notifican de manera por correo electrónico, electrónica en este caso, pero también les notifican a veces de manera física.
En algunas ocasiones, esto se da para generarse algunos malos entendidos porque en los procesos de notificaciones electrónicas, infortunadamente los correos que llegan de la UGPP se van el 99% spam, ¿cierto? Normalmente las personas y las empresas no actualizan su correo electrónico y a veces cuando hacen traslados, las empresas no lo hacen inmediatamente la actualización en el root y las personas naturales, también el 99% hemos visto que nunca vuelven a actualizar el root en algunas ocasiones después de que lo sacan por primera vez. Entonces es importantísimo actualizar, creo que no me voy a cansar de repetirlo, es indispensable que tengamos actualizado el root, que si no sabemos manejar, digamos, la herramienta o el correo electrónico, tengamos una persona de confianza. Y de confianza no es solamente el contador, porque a veces, infortunadamente, eh, cambiamos también de contador y esta información no se actualiza. Entonces se le sigue notificando a esta persona y no nos informa. Y por este hecho, pues hemos visto que muchas personas vienen presentando un proceso de embargo porque nunca se pudieron defender como tal de las notificaciones que la UGPP les genera. Entonces, uno, tener en cuenta el proceso de actualización del root. Dos, también tanto correo electrónico como dirección física. Y posteriormente ya a ello, pues estar pendiente del correo electrónico, porque estos correos infortunadamente no llegan a la bandeja de entrada, pueden irse a la bandeja de promociones, pueden irse a la bandeja de spam, y esto conlleva a que muchas personas digan, pero es que yo nunca recibí el correo, a mí nunca me notificaron. UGPP tiene un método para validar esta información y es hacerlo mediante el CertiMail. El CertiMail, ¿qué certifica como tal? Certifica que usted recibe el correo electrónico, independientemente de que sea a la bandeja de promociones, a la bandeja de entrada o a la bandeja de spam, pero que el correo no rebotó. Esto quiere decir que usted lo recibió en alguna de estas tres características que mencioné anteriormente, pero que no rebotó. Si rebota el correo electrónico, no se entiende en ese momento como notificado, la UGPP, ¿qué puede hacer? Si no te notifica o el correo electrónico en este escenario está se rebota, lo que hace es que te van a generar una notificación por aviso. O sea, de igual manera me voy a dar por notificado. Pero infortunadamente, ninguna persona se levanta con una intención de decir, voy a ver si la UGPP me está notificando en Bogotá, porque esto normalmente lo generan y lo notifican es en una cartelera que tienen en las oficinas de Bogotá, porque ni siquiera en este momento se está actualizando esta información en la plataforma digital que ellos tienen en este momento, que es la página web. Es cierto, Entonces doctora, creo y que es muy por ese triste ver lado podemos cómo muchas empezar. personas acuden a nosotros en etapas demasiado avanzadas, con medidas de Correcto. embargo, incluso con negocios que se truncan porque de pronto ya hay una medida cautelar en curso, y estos derechos de la UGPP pues prevalecen sobre los derechos, por ejemplo, de los bancos o por ser administración tributaria. Entonces, Correcto. es importante eso. Doctor Milton, hemos visto un incremento acelerado de procesos de fiscalización actualmente. ¿Esto a qué se debe? Porque yo recuerdo que cuando la pandemia estuvo, digamos, con el decreto nacional del gobierno decía que iban a suspender términos las entidades tributarias, la UGPP suspendió los procesos de fiscalización y por lapso de un año y medio estuvimos con unas aguas, por decirlo así, tranquilas, pero el incremento de procesos de fiscalización ha sido completamente acelerado en los últimos meses. ¿Usted a qué cree que se debe esto? ¿Podríamos atribuir también este incremento de esta ola de fiscalización a las facultades que se le dieron a la UGPP para fiscalizar a las personas que se acogieron a beneficios como el PAEF y como el PAP? También, y eso es un tema bien complicado y serio. Digamos que la doctora Tatiana
me corregirá, porque esto también lo conoce muy bien ella. UGPP siempre, o el gobierno nacional, siempre emite un beneficio tributario, que eso pasa en todas las reformas tributarias. Ahorita con el PAEF y el PAP emitió unos supuestos salvavidas para el tema de la prima y el tema de apoyar a las empresas para que pudiesen correr con los gastos de nómina, y habían unos requisitos y hasta ahí pues todo perfecto, todo el mundo se acogió y las empresas cobraron y todos estábamos contentos. Que eso pasó también con, no sé si lo recuerdan, con el beneficio en pensión, que decían, bueno, únicamente paguen el 3% y ya, Correcto. porque con eso aliviamos un poquito pues la carga de las empresas. ¿Qué ocurre siempre con todo esto? A los que solicitan beneficios tributarios, que los hacen renunciar a los recursos, a las demandas, el 70% UGPP después que yo pago y me acojo, me dicen que no cumplía los requisitos y que ahora o paga o lo embargo. Ahorita con el tema del PAEF y del PAP, lo mismo. Un enredo en cuanto a los requisitos. Primero dicen una cosa, después dicen otra. La UGPP se inventó unos. Ahorita ya le están escribiendo a la gente diciéndole que devuelva el dinero. Decir, notamos que usted no cumplía con los requisitos, entonces tiene un plazo de un mes para regresar el dinero y si no, pues voy a iniciar un proceso y voy a radicar una denuncia penal contra el representante legal. Siempre es así, es una tomadera de pelo, un cambio de requisitos, pero eso no significa que yo tenga que pagar, eso significa que yo tengo que ir a la jurisdicción, acudir donde un juez y decir, mire lo que pasó. Yo me acogí de buena fe a un beneficio que estableció el gobierno nacional y que el presidente salía en televisión diciendo que nos iba a ayudar, que nos acogiéramos, que eso era para beneficio de las empresas. Después que yo me acojo, que me otorgan el beneficio, porque ellos tenían la potestad de, si yo no cumplía el beneficio, decir, señor, no le voy a dar los 500, 700, 1.000 millones, 100 millones, porque usted no cumple los beneficios y usted está interpretando mal. Yo digo, bueno, no hay problema. Pero después que me dan el dinero y yo me lo gasto en mis trabajadores, porque generalmente eso es lo que hicimos, yo creo que el 100%, quizás 99% de quienes percibieron estos beneficios se lo gastaron en la nómina de sus trabajadores. No es que se quedaron con el dinero o se apropiaron de los recursos, nada de eso, lo usaron para lo que era. Y ahora entonces, cuando aún seguimos con las consecuencias de pandemia económicas, que las empresas están intentando como pueden salir adelante, vienen a cobrarme el dinero que era supuestamente un beneficio. El tema que en este momento estamos viendo con esos requerimientos es que están exigiendo el pago total de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente las empresas cuando hicieron la solicitud del beneficio se saltaron un mes en el cual no tenían por qué recibir como tal el beneficio, de los cuales recibieron los 6 meses, pero hubo un mes en el cual no cumplían para acceder a ese beneficio. Y lo que estamos viendo con UGPP es que les está exigiendo la devolución total de los 6 meses y no del mes en el cual incumplieron con los requisitos para acceder como tal a ese beneficio, que es algo completamente ilógico. Ahí tienes razón. Digamos, con UGPP siempre es lo mismo. UGPP juega al desconocimiento, juega a la ignorancia, juega a pescar a ver quién viene y paga. Cuando las personas llaman a la UGPP o van a las oficinas, los funcionarios que atienden esos puntos, en lugar de informar, lo que hacen es desinformar. De hecho, yo creo que todos siempre escuchan lo mismo y es pague o pague. Pague o lo embargo, pague o lo ejecute, pague o le voy a iniciar acciones penales con esto del PAEF. Y el tema no es así. Por ejemplo, lo que tú mencionas es 100% cierto, que si yo de 5 periodos o 4 periodos, yo no cumplía uno, ¿por qué tengo que devolver todo? Pues yo devuelvo el que no cumplía y no hay problema. Pero no, ahora entonces tiene un mes para regresar todo
y dependiendo del tamaño de la empresa, esos pueden ser cientos de millones. Entonces, no es Uy, tan fácil el tema o miles de millones tranquilamente. Ese tema no es tan sencillo, porque si las personas hubiesen sabido esto en el momento del beneficio, decir, bueno, y el beneficio con posterioridad a que se otorgue va a ser objeto de estudio por parte de la UGPP. Como todos conocemos a la UGPP, yo creo que más de uno diría, no, mejor no, porque después algo a deber, que es lo que está pasando ahorita. El favor que me hizo, de ahora yo le acuerdo. estoy debiendo el triple, para eso mejor pido un crédito y me evito estas amenazas y este estrés y todo este tema que ellos están generando. Daniela Moreno nos pregunta que quién vigila la UGPP. Digamos, en teoría, habrían dos entidades. Una que sería la Procuraduría, que, que pues realmente no hace mucho respecto a esos temas UGPP. Y otro es el ITRC, que ese sí es el competente, que es el Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones, que vigila a los funcionarios de la DIAN y a los funcionarios de la UGPP. Nosotros ya hemos interpuesto muchísimas acciones frente al ITRC, quejándonos del director de la UGPP, del subdirector, de que Campillo, que el de cobro, todo esto, mil arbitrariedades, todo lo archivan. Entonces, digamos, eso no funciona. Incluso muchos casos como los que estamos comentando, casos mucho más graves, que realmente es un atropello para los ciudadanos. A la fecha no conozco, y ustedes pueden revisar en la página del ITRC, porque ellos publican las sanciones, a cuántos de la UGPP han sancionado en años y años de atropello. Ninguno. A la UGPP por ese lado no le pasa nada. Yo creo que por eso es que ellos se comportan de esta manera. Porque si realmente los órganos de control los sancionan, dicen, oiga, no se comporte de esta manera con los ciudadanos, no sea abusivo, no se aproveche de la ignorancia de la gente, seguramente ellos no se comportarían así, pero como ellos actúan y no pasa nada, entonces creo que eso genera la situación que estamos viviendo. Recuerden que por este mes tenemos una campaña, es un diagnóstico inicial completamente gratuito con cada uno de nuestros asesores especialistas en temas de UGPP para que se puedan contactar con la doctora Tatiana. Ella les va a dar los datos en un momento a través del chat y los contactaremos con el profesional para que les ayude con su consulta, con su inquietud. Doctor Milton, vamos a tener también en este mes muchos eventos académicos. Uno de ellos es el taller de Derecho Laboral y el taller práctico UGPP. Este taller práctico UGPP va a ser el 26 de noviembre, el sábado, de 9 a 1 de la tarde. ¿Qué esperar de este taller? ¿Qué le va a entregar a los asistentes? ¿Qué ocurre? Que digamos esto lo hemos explorado de distintas maneras. A la gente le interesa la UGPP o cobra relevancia cuando o en la empresa en la que trabajo le llega algo, cuando me llegó a mí, cuando le llega a un familiar. Cuando yo tengo esa comunicación es que surge mi interés en la UGPP. Digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Lamentablemente, hasta hace poco, la información que yo conseguía, digamos, como ciudadano, como abogado, como contador, como víctima de esto era muy poca. Si ustedes ingresan a un buscador Google, el que sea, eh, lo que aparece sobre la UGPP pues no es tan claro. Hay unas cartillas que pues prácticamente en el fondo lo que me dicen es pague y unos cursos de formación que tampoco son tan profundos. La diferencia entre todo eso y esto que hacemos nosotros es que UGPP es nuestro día a día. Nosotros vivimos de esto hace muchos años enfrentando todos los procesos. Entonces, tenemos la suerte de conocer a profundidad, pues, qué hace la UGPP, qué tenemos que hacer nosotros, qué dicen los jueces, cómo le contesto, qué les digo, qué no les digo, que de entrada, pues, para quienes estén en un proceso UGPP, lo mejor es ser muy medidos con la información que yo suministre. Aquí, todo lo que yo diga lo van a usar en mi contra. Digamos, eso que en teoría existe, que en Colombia
frente a la UGPP no es cierto que la presunción de inocencia, la buena fe, eso es cuento. En este tema UGPP, usted se presume culpable, se presume evasor, se presume que es inexacto, se presume que actúa de mala fe, que se apropió de lo del padre para comprarse un carro. Todo eso es lo que se presume, es una presunción de mala fe. Entendiendo esto, yo tengo que ser muy mesurado con mi información. Muchas veces las empresas que sí actúan de buena fe y son ingenuas, las personas naturales, se abren completamente, entregan muchísima información, entregan de más. Y más adelante todo esto que entregamos, UGPP lo va a utilizar para generarnos unas sanciones absurdas. Eso es lo que ocurre. Entonces, digamos, ese taller que tú mencionas, nosotros intentamos transmitirle esto a las personas, dándole los tips, lo que conocemos, decir cuidado con esto, cuidado con lo otro, haga esto, no haga eso, no entregue, no diga. Y dependiendo de la etapa que están, pues que ellos tengan la capacidad de enfrentar con éxito un proceso de estos que son tan complicados y tan difíciles. ¿Se puede iniciar directamente el proceso ante el juzgado administrativo o se debe agotar todo el proceso? Entiendo que se requiere la fase administrativa. Sí, digamos aquí, en actuación administrativa, ¿que eso qué es? Actuación administrativa es cuando yo hablo con la UGPP. Entonces la UGPP me solicita información, yo le contesto, le interpongo un recurso, todo eso con la UGPP se llama actuación administrativa. Y hay unas etapas. Cuando finaliza la actuación administrativa, yo puedo ir donde el juez, que es la mejor oportunidad que yo tengo. Porque digamos UGPP, como dicen por ahí, ellos son juez y parte. Entonces, que yo logre hacerlo cambiar de opinión, pues es difícil, a veces pasa, pero es complicado. Cuando yo voy donde un juez, ya es un tercero imparcial que voy a tener la oportunidad de explicarle, decirle, mire, la UGPP hizo esto, me está diciendo esto, me está cobrando, yo no estoy de acuerdo, y quizás el juez sí entienda y voy a tener una mayor oportunidad. Pero para llegar al juez tengo que agotar mis etapas. Entonces, tengo que dar respuesta al requerimiento para declarar o corregir, tengo que interponer un recurso, esperar que se resuelva el recurso, y ahí yo tengo 4 meses para radicar mi demanda. Y yo cuando me radique mi demanda estoy a otro precio con la unidad. Esta demanda de nulidad interrumpe cualquier proceso de cobro coactivo. La gente a veces subestima las posibilidades que otorga una demanda de nulidad y nada más y nada menos impide que la UGPP vaya a decretar cualquier embargo, cualquier medida cautelar y sobre todo, y lo más importante, que llegue a la persona que puede resolver este caso. Digamos, frente a lo que preguntaba Andrea, sí tengo que agotar las etapas, pero, por ejemplo, en el caso de PAEF y PAP, que la UGPP me está acosando, que me van a denunciar penalmente si no pago, puro cuento. Eso es mentira. O sea, no crean eso que les están diciendo para que paguen. La doctora Tatiana me corregirá, UGPP vive del terrorismo. O sea, ellos nos llaman a acosarnos y meternos miedo y si no paga lo embargo y se va a meter en problemas. Cuentos. Esa es la Obviamente eso bandera puede número pasar. 1 de la unidad. Exacto. Eso puede pasar, pero al final, después que yo atravieso un proceso administrativo que tarda años, tranquilamente, de la 5 primera años. etapa a la última, yo puedo estar años discutiendo que con la UGPP me tienen que notificar, yo tengo la oportunidad de defenderme, puedo radicar derechos de petición, a veces tutela, tengo recursos, yo puedo discutir durante años y si no demando, pues ahí sí va a pasar lo que me están diciendo hoy. Y si demando, pues tengo la opción que el juez diga, usted tenía razón, UGPP no. Pero ese terrorismo esa angustia que nos generan ahorita es cuento. Y ellos tienen una especie de call center, yo creo que la doctora Tatiana nos puede contar mejor de ese call center. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es el proceso o la medida cautelar que en este momento UGPP nos genera en el momento en que se vence el término de la demanda y otro, el mandamiento de pago.
Normalmente todas las personas que acuden a nosotros con estos procesos y que están en esta etapa de cobro, cuando uno les consulta o valida con ellos en qué etapa están, ellos entienden que por estar en embargo ya tienen mandamiento de pago. Y digamos que el embargo inicial que la UGPP nos genera es una medida cautelar para evitar que nosotros entremos en un proceso de insolvencia, ¿cierto? Pero es diferente al mandamiento de pago, porque en el mandamiento de pago nosotros tenemos unos recursos que es interponer excepciones, recursos de reposición y una demanda en etapa de cobro, ¿cierto? Pero esto se demora cierto término para que la unidad asimismo lo notifique, pero la medida cautelar es aparte y completamente individual al mandamiento de pago, ¿cierto? Como decía el doctor Milton, en relación a los procesos o al call center que maneja la unidad, es de entender que el principal o la principal acción que ellos tienen es generar un proceso de recaudo, por los cuales le están llamando, le están indicando que incluso en algunos términos manifiestan que ya no hay recurso alguno, que por tanto ya van a pasar a un proceso de cobro cuando tienen oportunidad de erradicar, en este caso la demanda, y es tener claro que dentro de las 3 etapas que nos notifica la UGPP, que se termina la etapa administrativa ante la unidad, ya pasamos, digamos, dentro de la resolución y esos 4 meses siguientes ante un juez. Entonces, de ahí en adelante, tenemos que tener presente de que cuando somos notificados de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración en contra de la liquidación oficial y que esa misma resolución nos manifiesta que no procede recurso alguno, sí tenemos opción. Tenemos es la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, porque a veces se encargan de llamar y generarnos este terrorismo de decir que no hay acciones a seguir y que por ende ya vamos a empezar con un proceso de cobro donde le empiezan a indicar a las personas que ya tienen que generar el pago. Y esto lo hacen a los 2 meses de haberse notificado la resolución. Y aún, en algunos casos, hoy todavía hay muchas personas que no saben o no sabían que notificada la resolución se podía erradicar la demanda. O el término de la demanda realmente son 4 meses para yo poderla radicar y evitar, y que es el único acto administrativo dentro de todo el proceso que va a evitar que tanto personas naturales y jurídicas entren en un proceso de embargo. Que eventualmente y arbitrariamente, como lo conocemos, UGPP nos pueda generar una medida cautelar, sí, arbitrariamente. Porque si nosotros radicamos dentro del término y dentro de los tiempos establecidos la demanda, se supone que no deberíamos tener ninguna medida cautelar. Pero como lo hemos visto en años, desde el año pasado y este año también, se han venido presentando incluso embargos con, con procesos que ya están inclusive en segunda instancia, que no es el deber ser, no deberían estar generando una medida cautelar ya con un proceso que está ya en segunda instancia, pero lo están haciendo. Esto se puede levantar, estas medidas, por medio de una tutela, pero que es importante que ustedes conozcan que estas arbitrariedades la unidad las puede generar y cometer en cualquier momento, porque tienen las facultades para hacerlo independientemente de que se pueda o no se pueda hacer. Tenemos 2 preguntas en el chat. La primera la hace Raúl Calderón. Nos dice, buenas noches. Dentro de las experiencias que han tenido sobre lo del PAEF, ¿han visto que la solicitud del reintegro que están haciendo es porque hacen una lectura errada de los balances de prueba entregados? Miran el acumulado, no solo el movimiento del mes objeto de comparación. En caso de ser afirmativa esta experiencia, ¿qué han hecho para controvertirlo? Nos pregunta Raúl Calderón, doctor. Gracias, Raúl. Digamos, frente al PAEF, eso pasa con mucha frecuencia. Bueno, no solo el PAEF, con independientes también, eso es de lo más común. UGPP lee mal
digamos en el caso de independientes, las declaraciones de renta, pero siempre. y en el caso del PAE, esto que usted comenta de los balances ocurre siempre. ¿Qué es lo que debemos hacer? Así la UGPP no nos haga caso, es decirles mediante un escrito, contestar la comunicación, decirles, señores UGPP, usted está interpretando mal los balances por las siguientes razones. Ser lo más detallado que pueda. ¿Qué va a ocurrir después? Opción 1, ellos toman en cuenta mi comunicación y dicen, si es verdad, archivamos, no se preocupe. Opción 2, continúan con su posición y nos inician un proceso. Que ahí, como les decía hace un momento, pues que lo inicien. Usted me quiere iniciar un proceso, inícielo, y yo se lo enfrento porque tengo argumentos para discutir lo que usted quiere que yo cancele. La peor decisión que ahorita están tomando muchas empresas es que, como recibí la comunicación del PAEF, yo salgo corriendo y voy y pago, porque me asusto que la UGPP me envíe una carta. Es una carta. Ya cuando me inicien un proceso, pues miremos, pero mientras tenga una comunicación, yo, yo puedo hacer lo que les sugiero, que es contestar. Conteste y explíqueles, intente explicarles por las buenas, quizás ellos lo escuchen, y si no, pues se enfrenta el proceso y ya se les explicará en otros términos, que es a través de recursos, y si es necesario llegar a una demanda, pues se llega, pues obviamente porque tenemos argumentos para discutir. El término de competencia que tiene la UGPP dentro de los 5 años, ¿cómo determinarlo? Si desde la notificación del requerimiento de información o el requerimiento para declarar o corregir, porque hay un término entre el requerimiento de información y el para declarar o corregir en términos procesales. Nosotros llevamos años con esta discusión con la UGPP, pero creo que ya hemos avanzado bastante. Digamos, ¿cuál es la posición? La posición es, o la nuestra por lo menos, que en varias sentencias ya ha sido acogida, lo que se paga a través de las planillas PILA son declaraciones tributarias. Los aportes que yo pago en la PILA son tributos. Pensemos que la PILA, más que un mecanismo, es un formulario como el formulario por el que yo pago la declaración de renta. Si esto es así, los aportes son tributos y la PILA es el formulario, y estos son temas tributarios, tienen que adquirir firmeza como la establece el artículo 714 del Estatuto Tributario. Si son tributos, tiene que haber firmeza. Esa es la discusión que hemos tenido. ¿Cuál es la firmeza? Estatuto hoy en día dice 3 años sin exactitud, 5 omisión. ¿Cómo los contaría? Digamos, UGPP ahorita sigue discutiendo diciendo son 5, son 5 años. Yo los cuento desde el periodo. Por ejemplo, si es un periodo 2015, 16, 17, 18, 19, 20, hoy me notifican el requerimiento para declarar o corregir, yo digo, usted perdió competencia hace rato. Según sus cuentas, usted tenía 5 años, según las mías tenía 3, pero ya pasaron 7. Se quedó por fuera, ya no puede. UGPP, digamos, dice entre comillas, no, es que son 5 años, pero la doctora Tatiana me corrige, los requerimientos que están haciendo ahorita son de periodo cercano. Con eso Entonces, podemos validar que ellos están cayendo en la cuenta de que lo vienen haciendo mal. De hecho, ahorita ya empezaron con procesos de requerimiento del 2020, ni siquiera 2019. O sea, vienen corriendo más. O están asustados y dicen, por ejemplo, bueno, ¿qué tal que esta gente tenga razón y yo me vaya a quedar por fuera? Pues mejor requiero un periodo cercano, por si acaso. Que digamos, a efectos prácticos, cuando nosotros comenzamos con esto, siempre eran periodos viejísimos. Eso era 2007, 8, 9, 11. Ahorita siempre están en periodos recientes. Entonces, ¿qué ocurre con esto de la pregunta que nos haces?
yo tengo que revisar varios términos dentro de este proceso. Por ejemplo, el acto que ellos tienen que emitir es el requerimiento para declarar o corregir, que en tributario sería el par del requerimiento especial. Tienen que notificarlo. Ni siquiera es emitirlo, yo tengo que recibirlo. Entre el requerimiento y la liquidación tienen 6 meses. Sí. Tienen que notificarme en 6 meses. Y para resolverme el recurso de reconsideración tienen 1 año. No 1 año y 1 día, 1 año y 2, 1 año y 5. Tiene 1 año para resolverlo. Y hay las preguntas que la jurisdicción ha estado contestando en estos años. Es bueno, ¿y qué pasa si me notifican el requerimiento para declarar o corregir después de los 3 años? Nosotros que decimos que eso, el periodo está en firme y la UGPP pierde competencia y se debe declarar la nulidad de todo lo actuado. Sobre eso tenemos ya varias sentencias. ¿Qué pasa si entre el requerimiento y la liquidación habían 6 meses y me notifican a los 6 meses y 2 días? La UGPP se quedó por fuera. ¿Qué es lo que hace la UGPP? Cuéntales tú. Digamos que la UGPP como tal sigue su proceso normal. O sea, ella se puede pasar de los términos y nos sigue notificando, y lo hemos visto que le notifica a las personas naturales y jurídicas eh, como, como si nada hubiese pasado. O sea, ellos siguen el proceso, y si nosotros continuamos sin darnos cuenta, el proceso continúa. Lo que tenemos que validar, digamos, y es tener muy bien esas fechas, caso en el cual, eh, por no decir que casi que el 100% de los clientes que hemos atendido no tienen en cuenta esos datos o esas precisiones de esas fechas, de los términos que tiene la unidad para notificarnos, bien sea el requerimiento, la liquidación oficial en este caso, el recurso, y por ende, pues continúan, y hemos visto que continúan los procesos como si nada. Entonces, si esto sucede, pues lo que tenemos que hacer es pronunciarnos al respecto dentro del acto que se nos esté notificando, y manifestar y aclarar que ya ellos están por fuera de término, caso en el cual la unidad va a seguir discutiendo. ¿Qué puede suceder? Que nos archiven ese año y nos requieran otro, o sigamos como en la discusión con ellos dentro de ese mismo periodo. Dado el caso de que una persona natural o jurídica realiza el pago de la pila con errores o de manera inadecuada, ¿la responsabilidad recae solo en el contribuyente o puede recaer sobre el operador que generó la planilla? Digamos que, qué ocurre con todo esto? Como hemos escuchado todos, la intención del nuevo director de la DIAN, incluso del ministro de Hacienda, del mismo presidente, es que en Colombia se impongan los tipos penales que existen en otros lugares del mundo por elusión y evasión tributaria. Nosotros actualmente tenemos unos tibios que si yo corrijo y pago la omisión o la evasión, pues no voy a la cárcel. Entonces, miren que nuestro sistema está tan mal diseñado que en el fondo es pro evasión. Nuestro sistema, ¿qué dice? Nuestro sistema dice, si usted quiere ser omiso o usted quiere evadir, evada. Si yo no lo detecto, pase tranquilo. Si lo detecto, le inicio un proceso penal, pero si usted paga, pues tranquilo, no pasó nada. Entonces es como un juego del gato y el ratón, y eso es lo que ha venido pasando. Cuando convierten los aportes pila en tributos, dicen, bueno, estos aportes son tributos, y lo que yo pago mediante la planilla pila se convierte en una declaración tributaria. Durante un tiempo la UGPP quería o tuvo la intención de decir, bueno, entonces, si usted es el usuario en cuanto a aportes, como son tributos, pues aplíquele
la misma sanción, porque usted lo está diligenciando mal. Que eso sería terrible, porque quienes diligencian la pila o conocen la pila de una empresa entienden que su complejidad es gigante. Esto es una declaración tributaria, sí, pero que tiene cientos de campos, muchísimos niveles de detalle, un montón de formulación. Esto es muy difícil. Entonces, que usted diga que es que usted la diligenció mal y es culpa suya, es complicado. Eso es muy difícil. Por eso casi todas las empresas tienen software con, con una programación, con unos casos de uso para intentar hacerlo bien, pero incluso estas empresas se equivocan y son inexactas. Hacer una pila bien de una empresa grande es muy complejo. Y respecto a las reglas, que la UGPP diga que yo estoy haciendo algo mal, pues no tiene autoridad moral para hacerlo. A mí que una persona que sepa hacer las cosas me diga que yo hago las cosas mal, pues está bien, tiene toda la razón, enséñeme. Pero la UGPP que no coordina un paso con el otro, y esto no lo estoy diciendo yo porque los odie ni nada de eso, lo dicen los jueces. Y lo dicen los jueces en sentencias. Les voy a decir rapidito un grupo pequeño. Nulidad del acuerdo 1035-2015, eso se lo inventó la UGPP para hablar de lo que estamos hablando, decir, bueno, ¿cómo se pagan los aportes? Ellos inventaron eso, la nulidad parcial de ese acuerdo. El juez le dijo, usted no tiene ni idea de lo que está haciendo. Sentencia de unificación de empresas, sentencia de unificación de cooperativas, que son del año pasado. ¿Qué le dice el Consejo de Estado a la UGPP? Lo mismo, decir, mire, las reglas que usted quiere aplicar para decirle a la gente cómo debe aportar están mal. Están tan mal que yo, siendo un juez contencioso que no debería estarme metiendo en esto, como usted hace estas cosas tan mal hechas, pues yo tengo que venir a decir cómo es. Entonces, complicado. Y ahí vamos al paso que si la UGPP me va a denunciar penalmente porque yo diligencié mal la pila o va a decir que yo soy el responsable, no tiene autoridad moral. Primero que aprendan ellos y ya después sí que digan que yo lo estoy haciendo mal. O que venga un juez, que en ese caso el juez sí podría decir, no, es que su empresa lo hace mal porque las comisiones usted dice que no son salariales y siempre son salario, pues bueno, es un juez de la República, ese es competente. Así no me gusta la decisión, pues una autoridad. Pero que la UGPP venga a decirme eso, o incluso caso de PAEF o PAP, que es que yo lo estoy haciendo mal cuando ellos no coordinan absolutamente nada, pues yo realmente no consideraría que eso es posible. Doctora Tatiana, Paula nos hace una pregunta. ¿Qué pasa si no respondí al requerimiento para declarar y o corregir en el término y ya recibimos la liquidación oficial? ¿Qué debemos hacer? ¿Nos pueden embargar? En este momento, lo importante es tener presente que si recibimos la liquidación oficial, sí o sí estamos obligados a interponer el recurso de reconsideración en contra de la liquidación oficial. Tenemos 2 meses para interponer este recurso. De no hacerlo, vamos a pasar inmediatamente a un proceso de cobro persuasivo. Embargo inmediatamente no, pero posteriormente, digamos a un mes máximo, sí vamos a tener medidas cautelares. Entonces, es indispensable dentro de este término de los 2 meses radicar el recurso de reconsideración, el cual va a ser resuelto aproximadamente en un año y por tanto, cuando nos resuelvan este recurso vamos a tener oportunidad de erradicar la demanda. Entonces, todavía no hay un riesgo de embargo, pero es indispensable radicar inmediatamente el recurso de reconsideración. Doctor Milton, ¿algún comentario adicional? Sí, pues yo qué les quiero decir ahorita que UGPP se reactivó. Uno, que no nos asustemos. No nos asustemos, esto es un tema de presión de la UGPP. No creamos 100% lo que ellos nos dicen. Lamentablemente, no es una entidad que, como les comentaba, actúe de buena fe, más bien todo lo contrario.
son entre comillas un poco tramposos. Ellos quieren hacernos creer ficciones, quieren que paguemos, saben cosas que nos podrían beneficiar y, y no nos las dicen. Por ejemplo, lo que la doctora Tatiana comentaba, que UGBP se quedó por fuera de los términos y en lugar de ser honestos y decirme, mire, voy a archivar el proceso porque pasaron 6 meses y un día y yo no pude notificar la liquidación oficial al archivo. Usted no tiene por qué pagar. Ellos no van a hacer eso. Ellos se quedan callados esperando a ver si yo no me doy cuenta y pago. En los mismos actos, por ejemplo, ustedes reciben una liquidación, una resolución que resuelve un recurso. Contra ese acto cabe una demanda. Ellos abajo dicen contra el presente acto no cabe ningún recurso. Eso es de mala fe. Dígame, mire, contra este acto, si usted quiere puede demandar, tiene 4 meses. Y yo veo si demando o no. Pero cuando yo soy una persona natural, independiente, especialmente un adulto mayor, que son muchos de nuestros independientes, y recibo una comunicación de esas, pues yo creo. Digo, no, me tocó pagar, porque aquí dice que yo no tengo nada más que hacer, eso es cuento. Y es jugar sucio, es ser desleal, es ser tramposo, porque le hago creer a la gente que tiene que ir corriendo a pagar cuando no es cierto. Con este mismo tema del PAEF y PAP, la misma historia. Están llamando que si no paga, entonces yo lo embargo, lo denuncio penalmente. Cuentos, eso es una carta. Atraviese el proceso administrativo, demuestre que usted tenía razón y si yo pierdo, pues yo le pago o le llego a un acuerdo de pago o miramos qué hacemos. Pero usted ni siquiera ha iniciado un proceso en mi contra para que me esté llamando a decirme que me van a pasar un montón de cosas que no me van a ocurrir. Puede que me ocurran, pero hay que atravesar unas etapas y hay que seguir un proceso. Pero así no actúa la unidad. Entonces, de entrada, no debemos tener miedo de estas comunicaciones, no hay que correr a pagar, no hay que angustiarnos. Tengo que saber dónde estoy para saber cuánto tiempo tengo, si me puedo defender solo o si necesito ayuda, pues busco la ayuda. Si quizás es un monto pequeño, que eso puede pasar también, que sea 1 millón. Pues muchas veces la gente nos dice es que me están cobrando 1 millón, pues yo como que mejor pago y me evito todos estos problemas, pues bueno, pague, es válido, porque todo esto igual es una sobrecarga emocional, son años de discusión. Si contrato abogados, pues me toca pagarle a los abogados y me van a estar llamando y mandándome cartas, qué pereza. Por 1 millón de pesos, pues yo voy, pago eso y me quito toda esta angustia. O tenemos otros clientes que incluso así el monto sea bajito, dicen, yo no voy a pagar porque yo hago las cosas bien y no les voy a regalar la plata, porque es injusto, porque yo me la trabajo, porque me la lucho, porque aquí no me ayudan y no voy a estar dándole a etcétera, etcétera, para que hagan lo que quieran. No, y no cedo el punto, así sea 1 millón, así sean 500,000 pesos, yo me defiendo. Incluso hay casos en que nuestros honorarios han sido más altos que en teoría el monto de la deuda, pero es un tema de orgullo. Como la mayor parte de nuestros empresarios, que contrario a lo que muchos dicen, que como que las cosas son más fáciles, es muy difícil. Sostener una empresa en Colombia con esta tasa de tributación, que es de las más altas de América Latina y ahorita con la tributaria se pone peor, es muy complejo y la mayor parte de nuestras empresas son pequeñas y microempresas, son MIPYMES. Sí hay unas grandes que son muy poquitas, pero la mayor parte son empresas pequeñas que luchamos por sostenernos, por salir adelante, que es un tema muy que genera mucho esfuerzo para que hoy en día vengan con una sanción de estas de 100, 200, 500 millones a afectar incluso la misma sostenibilidad de la empresa. Entonces también hay un asunto de fondo que de cierta forma es de orgullo, que es decir, ¿por qué le voy a pagar? Si yo le debo, yo le pago. Y la mayor parte de nuestros clientes, por no decir que casi todos, son empresarios honestos que no defraudan al fisco, que no están pendientes de hacer una trampa. No, es gente que trabaja y paga lo que tiene que pagar. Pero entidades como estas
digamos en este caso UGPP, que pareciera que no tienen un sentido racional del valor de las cosas, vienen a pedirle como si le estuviesen pidiendo no sé quién, sin entender que atacar las empresas y quebrarlas es acabar con la gallina de los huevos de oro. Cuando yo acabe con todas las empresas y todos los independientes, ¿a quién le voy a cobrar? Que de hecho, ya para finalizar, porque veo que me está haciendo caras, por ejemplo, con el tema del PAEF y el PAP, son beneficios que yo le di a las empresas. ¿Por qué tengo que venir ahora a quitarle la ayuda que le di para los trabajadores? Eso no tiene sentido. Sí, señor, tiene toda la razón. Importantísimo lo que siempre recomendamos, no enviarle el mensaje equivocado a la UGPP, no secundar sus acciones porque en últimas todos los aportantes nos vemos perjudicados con este tipo de comportamiento, dándole alas a una entidad que solamente pretende perjudicar al empresario o a la persona que genera empleo en el país. Muchas gracias a todos. Veo que no hay más preguntas en el chat. Quiero agradecerles a todos su asistencia, su interacción. Eh, Recuerden que somos BDA Compliance Solutions y estamos muy atentos a cualquier inquietud que surja sobre este tema UGPP o sobre los temas que requieren en su organización. Somos un aliado importante en su organización. Muchas gracias, doctora Tatiana. Muchas gracias, doctor Milton Muchas González. gracias a ustedes. Que Esperamos tengan verlos. una Está excelente noche. preguntando Andrea que dónde consigue el libro. Les acabo de copiar el link. El libro está Correcto. buenísimo, de verdad. Les tengo que decir que está buenísimo, desmenuzado, resumido. De verdad va a ser muy valioso. Te lo estoy copiando ahí mismo, Andrea, el link para que lo puedas visualizar y adquirir. Muchas gracias para todos. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Hasta luego. Igual para ti, que estés bien, hasta luego.